Bienvenidos, buenas noches queridos televidentes a una de las emisiones de su programa Vamos a Descubrir, un programa que es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional TEN Canal 10. Es un placer que usted pueda acompañarnos durante todos los segmentos que hemos preparado especialmente para todos ustedes en casa. En este segmento de Física Interactiva estaremos platicando sobre unos puntos luminosos a los que nosotros les denominamos estrellas. Estos puntos luminosos que los podemos ver a través de un cielo despejado durante la noche. Para ello le doy la bienvenida a la licenciada Merly Domínguez. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a cada uno de ustedes que estén en casa. Sí, entonces, bueno, los puntos luminosos, ¿verdad? Algo bastante interesante que la mayoría de nosotros disfrutamos cuando estamos en algún lugar en donde está un poco más despejado de la luz, donde no hay tanta contaminación, y poder ver una noche ese cielo oscuro lleno de esos puntos luminosos a los que nosotros pues les decimos estrellas. Para empezar, y vamos a ir como en ese segmento vamos a estar como clasificando, ¿verdad? Ese Exacto. tipo de puntos luminosos o de estrellas. Entonces, ¿qué es una estrella? Bueno, en realidad las estrellas tienen características muy similares a nuestra estrella, a la estrella de nuestro sistema solar, es decir, de nuestro Sol. Las estrellas pues pueden ser o más pequeñas o incluso más grandes, pueden ser un poquito menos luminosas o más luminosas que nuestra propia estrella, que nuestro Sol. ¿Cómo surgen las estrellas o cómo se crea una estrella? Pues en realidad en el espacio más que todo es vacío, pero hay puntos donde existe concentración de materia y hay zonas donde existe también concentración de materia como polvo estelar. En esas zonas del espacio donde existe puntos con un poquito mayor cantidad de materia, entonces empieza a actuar la fuerza gravitacional y empieza a atraer otros puntos, de tal forma que se va haciendo esa zona mucho más masiva. Al aumentar su cantidad de masa, también aumenta la cantidad de presión y temperatura en esos puntos. Además, uno de los elementos más abundantes o el elemento más abundante en el espacio es el hidrógeno. Entonces, cuando el hidrógeno cuando en las partes masivas empieza a aumentar más la temperatura y más la presión, el hidrógeno se puede convertir en helio. Y al convertirse en helio existe una liberación de energía. Cuando esa energía se libera desde el centro hasta la superficie, entonces se va viendo ese punto masivo brillante y es donde decimos que ha nacido una estrella. Bien, y bueno, tengo entendido también que nosotros sabemos que el Sol es una estrella. ¿Esa estrella se mueve o es como que nos han dicho a nosotros que se puede considerar como un punto fijo? Bueno, realmente en el caso de la física nosotros podemos considerar diferentes marcos de referencia y decir, bueno, el Sol lo vamos a tomar como un marco de referencia fijo, pero en realidad el Sol tiene movimiento. Nosotros sabemos, bueno, la Tierra gira alrededor del Sol, ahí tiene su movimiento. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el Sol? El Sol también va moviéndose y se mueve a una velocidad de 70.000 kilómetros por hora. ¿Y en qué medio o en qué dirección se está moviendo? Pues en realidad se mueve y propagándose en un brazo que tiene nuestra galaxia. Ese brazo, bueno, están clasificados los brazos de nuestra galaxia, pero el brazo específico en el que se mueve nuestro Sol se llama el brazo de Orión. Entonces, ese movimiento que tiene en forma elíptica, nuestros planetas van siguiéndolo. De hecho, así como nosotros podemos ver en la imagen, ¿verdad? Recordemos, 70.000 kilómetros por hora es la velocidad a la cual se mueve el Sol. Así que no es estático, como nos han enseñado en algunas clases. Bien, entonces tampoco es como que no se mueve, sí se mueve el Sol. Claro que sí. Bien, ¿cuál es la estrella que nosotros tenemos más cerca que podríamos decir, o usted más bien nos podría decir el nombre? Bueno, la más cercana a nuestro Sol se llama Próxima Centauri y está a 4 años luz. ¿Qué significa esto de 4 años luz? Pues como la luz viaja, de hecho hasta el momento no hay nada que viaje más rápido o nada descubierto o considerado que viaje más rápido que la luz. Entonces, la luz viaja a 300 o 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros por segundo.
Entonces, durante 4 años, esa distancia que recorre la luz en 4 años es la distancia que hay desde Próxima Centauri hasta nuestro Sol. Ah, bien. Entonces, esa es la más cercana. Hay otras que se encuentran un poco más cercanas, como la Centauri A, la Centauri B, y así se han ido clasificando algunas. Pero la más cercana es Próxima Centauri. Bien, y entonces estamos hablando de una distancia, ¿verdad? Exacto. Pero en cuanto a tamaño e intensidad intensidad luminosa, todas las estrellas tienen el mismo tamaño y la misma intensidad luminosa o varían. Y yo creo que aquí es donde entramos de lleno a la parte de la clasificación, ¿verdad? Exacto. Bueno, vamos a ver más adelante unas imágenes donde aquí está la imagen. Pues realmente las estrellas pueden clasificarse por tamaño y también por color. El color de ellas básicamente nos dice la temperatura a la cual éstas se encuentran. Pensaríamos quizás que las rojas son más calientes, ¿verdad? Tenderíamos a pensar que el color rojo nos indica temperaturas mucho más altas, pero no es así. De hecho, si nosotros encendemos una velita, una candela, entonces podemos ver que en el contorno es como un tono amarillo anaranjado y en el centro se puede notar el color azul. De hecho, en el centro es donde hay mayor temperatura. Bueno, vemos que el tipo de estrella está clasificado desde la menos cálida, llamada dentro de una clasificación M, hasta la más caliente, una clasificación O. Y la temperatura, por ejemplo, de la más caliente, que se nota de color azul, es de 30.000 grados Celsius. Y la menos caliente sería de 3.000 grados Celsius. La nuestra pues está entre un rango de F y G, de entre 6.000 a 7.000 grados Celsius. Entonces podríamos decir con la imagen anterior que hacemos como un intercambio de conceptos en lo de los colores. Exacto. Con respecto a la temperatura. Nuestra percepción nos dice, el color rojo nos indica algo caliente, pero no, en realidad algo caliente, o sea, de mayor temperatura, realmente son las estrellas azules, que son mucho más calientes. Como vimos, la temperatura es exageradamente alta. Y también veamos los tamaños, miren, desde la menos caliente, la M, hasta la más cálida, que son las O. Son estrellas extremadamente masivas, súper gigantescas. Entonces podríamos hacer la relación entre mayor tamaño, mayor temperatura. Sí, de hecho, las estrellas, como mencionaba al inicio, cuando estas se crean, existe el hidrógeno, cuando se va convirtiendo en helio, libera energía. Y esta energía es liberada también en forma de energía térmica. Entonces, esta fuerza hace que las estrellas se expandan. Esta energía liberada. Pero, como también está la fuerza gravitacional, es la que las mantiene, que por decirlo así, las encapsula para que éstas no sigan expandiendo. Cuando ambas fuerzas, la que se expande y la fuerza gravitacional, tienen la misma magnitud, entonces se logra conservar un tamaño parecido a un tamaño promedio como nuestro Sol, no se está expandiendo realmente. Pero hay otras donde esta energía es mucho mayor, por lo tanto produce más fuerza de expansión, entonces estas tienden a expandirse. Muchas de estas estrellas pueden expandirse o incluso pueden comprimirse. Hay algunas estrellas llamadas, por ejemplo, las estrellas de neutrinos, que son extremadamente masivas, las enanas blancas, y así sucesivamente se van clasificando, pero la clasificación más común de poder visualizar es la que vimos, de acuerdo a temperatura y de acuerdo a tamaño. Y haciendo esa relación sería como proporcional, ¿verdad?, a la temperatura y el tamaño. El tamaño. Y entonces podemos, si nosotros vemos el cielo, y como usted mencionó, si nos vamos a una zona bastante despejada, donde la luz artificial no interrumpa la luz de las estrellas, entonces nosotros podríamos de alguna forma ver alguna diferencia incluso entre colores de las estrellas, porque vemos que las menos cálidas, las con menor temperatura, son de tonalidades rojizas.
Entonces, si vemos una estrellita que ya tiene tonalidades azules, entonces podemos considerar que es una estrella con temperatura exageradamente alta. Y bueno, por ejemplo, nuestro Sol, es muy probable que nosotros estemos viendo estrellas que ya estén muertas. ¿Por qué? Porque imagínense la más cercana a nosotros, 4 años luz. Es decir, que si una estrella que se encuentra a esa distancia y de repente se apaga, durante 4 años todavía estaríamos visualizando su luz, porque es el tiempo que se está tardando en llegar a nosotros. O por ejemplo, si nuestro Sol, nuestra estrella, se apagara, nosotros todavía estaríamos visualizando 8 minutos con 19 segundos. Estaríamos percibiendo todavía su luz. Después de eso, dejaríamos de percibirla. Ah, bien. Y bueno, con esto que se nos acaba de comentar, entonces llegamos al final de nuestro segmento, pero pues agradecerle la información que nos ha estado compartiendo y pues ahora ya sabemos un poco más sobre la clasificación de estos puntos luminosos. Exacto, así que bueno, de hecho, como al inicio mencioné, cómo es el proceso en el que se forma y nace una estrella. Así que no todas las estrellas tienen en la misma edad. Claro, sí. Se están formando y también se están desintegrando. Exacto, sí. Destruyendo. Pues. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Merly. Queridos televidentes, con ustedes regresamos después de una pausa comercial con el segmento de Química para Todos. No se vayan. Muchas gracias, queridos televidentes, por seguir en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Química para Todos estaremos platicando sobre los refrescos, las gaseosas, las sodas, estas bebidas que para muchos en la dieta se vuelve una necesidad y ya es parte de nuestra dieta. Entonces aquí vamos a estar platicando por diferentes razones cuáles son los efectos, qué es lo que causa, qué es lo que contiene y principalmente cómo se conceptualiza. Para ello le doy la bienvenida a la licenciada Rosana Bulnes. Buenas noches. Buenas noches, Naomi. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por la invitación de nuevo. Bien, platicando entonces sobre la química de los refrescos. Esto que, como ya lo digo yo, hay muchas personas, me incluyo, que a veces nos gusta estar comiendo con refrescos y son esas bebidas carbonatadas. Entonces, si usted nos podría comentar un poco más sobre cómo se conceptualiza químicamente un refresco. Bueno, químicamente o de manera popular un refresco es toda bebida que puede estar carbonatada o no, o sea que puede tener agua con gas o no, que posee principalmente edulcorantes, que estos pueden ser de tipo natural o artificial. En los artificiales se conocen muchos de ellos, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero uno de los principales es los ciclamatos. Y dentro de los naturales tenemos, por ejemplo, lo que es la fructosa, que es el azúcar de las frutas, y también sacarosa, que es como el azúcar blanca que nosotros consumimos en la mesa. Son bebidas que no contienen alcohol y que van a tener también otro tipo de compuestos como algún preservante, principalmente colorantes, saborizantes. Se les agrega todo esto, como para usted decía al inicio, proponerle al consumidor esta bebida refrescante que puede ser tomada frío o al tiempo, para hacernos como esa tendencia a quererla consumir todos los días antes de las comidas o durante la comida. Sí, y nada de ponerle publicidad al segmento, pero no hay nada mejor que servirse una de esas bebidas así tan refrescante, tan fría, ¿verdad? Y claro, uno solo ve la imagen y hay tantas imágenes y spots publicitarios de este tipo de bebidas y de otras, ¿verdad? Pero esos tipos de bebidas por lo general con ese color caramelo, que es uno de los colorantes que se utilizan en la fabricación y producción de bebidas, de gaseosas, que también las conocemos como sodas. En otros países puede ser gaseosa, refresco o soda. Ya nos llama la atención, ¿no?, lo refrescante, pero en las temperaturas con las que nosotros principalmente en Tegucigalpa manejamos, y en otras zonas del país que son sumamente calientes, eso ya nos llama o nos invita a que compremos una soda y estemos entonces sustituyendo el vital líquido que deberíamos de estar tomando y consumiendo, que es el agua. Que es el agua, muy importante. Y bueno, hablando ya de todo esto, empezamos a preguntarnos qué es lo que contiene, y diferentes compuestos que lo forman, me imagino que son los que producen ese tipo de sensaciones que nosotros sentimos, y a veces hay hasta esa necesidad
de cuando uno llega a una zona tan a altas temperaturas, entonces uno dice, ay, necesito un fresco así, un refresco frío. No necesariamente lo tomamos frío, ¿verdad? A veces al tiempo, y mucha gente lo toma así por cuestiones de la salud, ¿verdad? Pero estos refrescos, ya habíamos hablado y mencionado anteriormente en alguno de los programas, contienen compuestos, como usted decía, que van a alterar o van a dar señales, ¿no?, de una necesidad y de una saciedad o de un placer, ¿no? Porque al final se van a activar algunas neuronas que van al final a darle al consumidor esa sensación de tranquilidad, ¿no? De hemos sido saciados por la necesidad del refresco. Estos compuestos contienen una mezcla de varias cosas. Por ahí cafeína, que entonces es estimulante del sistema nervioso. Sí. Nos activa, nos da energía, los azúcares también, acordémonos que es de la familia de los carbohidratos, y todo al final va a llegar a producir energía química que nosotros conocemos como ATP, pero son calorías que al final no son buenas, porque no son calorías que aportan, ¿verdad? Sino que son calorías que al final se van a ir almacenando, ya sea en grasa, en los tejidos adiposos, y entonces, por ejemplo, empezamos a engordar. Una de las principales causas del consumo de este tipo de bebidas es la gordura, ¿no? O el sobrepeso. Y si no, entonces estos azúcares también se van a ir a torrente sanguíneo y vamos a empezar a tener otro tipo de problemas como elevada hipertensión o presión arterial y diabetes. Pero volviendo a la pregunta de la composición química, edulcorantes, artificiales o naturales, ya lo dijimos, contienen ácidos, ya vamos a ver por qué, y pueden tener, bueno, tienen dióxido de carbono, que es la efervescencia que nosotros percibimos al momento de abrir un refresco de este tipo, que vienen sellados y están envasados bajo presión, pero también podemos tener colorantes, preservantes, y por ahí algunos contienen sodio, que eso es también alarmante, porque si nosotros tenemos una dieta controlada, por ejemplo, tenemos un problema de hipertensión, el sodio va a estar ayudando a la retención de líquidos, y las personas que tienen diabetes, obesidad o están propensos a un sobrepeso y padecen de hipertensión arterial, no deberíamos de estar consumiendo una dosis exagerada a diario. A diario, sí. Bueno, y con todo lo que usted nos platica del contenido de este tipo de bebidas, usted mencionaba algo de los ácidos. ¿Qué tipo de ácidos existen en estas bebidas que hacen que ya esto se vaya conformando? Y si usted nos puede ir como diciendo las funciones que tiene cada uno de estos ácidos en estas bebidas. Bueno, hay varios, hay una mezcla, principalmente estos compuestos tienen ácido fosfórico, nosotros lo usamos muchísimo en los laboratorios. Tienen ácido cítrico, que lo relacionamos con frutos, ¿verdad? Sí. Con lo que es la acidez de los frutos cítricos, la vitamina C, y también por ahí se encuentra ácido tartárico y málico. Volviendo al ácido fosfórico, el ácido fosfórico lo que ayuda es a dar esa sensación de frescura, ¿no? de estar fresco, valga la redundancia, cuando consumimos la soda. Porque baja el pH del estómago y más o menos lo mantiene en un pH de 2.4. Eso ayuda no solamente a que uno sienta la sensación de frescura, sino que también a evitar la proliferación bacteriana, ¿verdad? Evita que el refresco se dañe, perdura más, y el sabor también, el dulzor del refresco se mantiene. Entonces el ácido fosfórico es muy importante dentro de la composición. El problema con el ácido fosfórico es que se ha relacionado a algunos estudios que está disminuyendo la absorción de calcio, y cuando se combina con agua, ya en lo que es la soda, está disminuyendo también absorción de hierro. Entonces por ahí algunas personas están padeciendo de anemia por un consumo excesivo de este tipo de refrescos. Y en el caso del ácido cítrico, antes se obtenía principalmente de lo que son las frutas cítricas, pero ahora se está extrayendo del maíz, y también ha sido relacionado con ciertas patologías, ¿verdad? Por ahí hay algunos estudios que tal vez no sean tan contundentes todavía, pero se ha mencionado problemas de cáncer, ¿verdad? Y otro tipo de problemáticas que al final mejoran la calidad del producto, pero que están afectando la salud de las personas que lo consumen. Bien, y licenciada Rosana, nosotros sabemos lo mal que nos hace a la salud ese tipo de ingesta
de estas bebidas carbonatadas. Entonces, usted ya nos estuvo compartiendo, ya cuando estuvo hablando de los ácidos y de las cosas que contenía cada bebida, sobre los efectos y enfermedades, pero a nivel general, ¿usted nos podría compartir un poco más sobre estos? Bueno, sí, si nosotros vemos la composición, no estaríamos muy equivocados si empezamos a ver patologías asociadas, ¿verdad? Pero hay personas que al momento de consumir un alimento, en los 3 tiempos de comida y hasta entre las comidas están con refresco. Entonces, ese tipo de personas van a tener problemas, por ejemplo, de obesidad. Ya hay estudios que refieren que la obesidad está aumentando 1.6 veces más que una persona que no consume permanentemente este tipo de compuestos o de alimentos. También diabetes, asociado obviamente a los azúcares, ¿verdad? Ya sean naturales o sintéticos. Muchos azúcares de estos refrescos tienen compuestos que han reportado cáncer en estudios de animales. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, más que todo en lo que son cánceres de tipo azúcares de tipo artificial, pero también presión alta, hipertensión, por lo que hablábamos de los preservantes, que por ahí tienen sodio y otros compuestos que van a ayudar o a desmejorar los problemas de hipertensión, y cáncer, ¿verdad? Entonces, acidez gástrica, cáncer, hipertensión, diabetes, obesidad, caries, porque hay una deficiencia a nivel de lo que es el esmalte, que se empieza a dañar, son muy corrosivos. Los ácidos que contiene esta composición química de los refrescos son muy dañinos y son corrosivos, dañan el esmalte, entonces empiezan a producirse caries, además del depósito de los azúcares que contiene también la mezcla. Por ahí se habla de que una latita de refresco tiene entre 10 a 11 cucharadas, no son ni siquiera cucharaditas de azúcar, son cucharadas de azúcar, de las cuales nosotros sabemos no deberíamos de poner ni 1 o 2, ¿no?, en los cafés cuando estamos tomando algo, una bebida natural hecha en casa. Entonces, sí es un alto contenido de azúcares. Y por último, algunas empresas, no todas, ¿verdad?, pero tienen pocos controles de calidad y mucha de la agua utilizada para la producción del refresco es agua de la llave, que esta alguna vez es clorada, pero el cloro ya vendría a ser un elemento más a unirse al efecto negativo que podrían estar produciendo este tipo de compuestos. Sí, bueno, lo que usted comenta de que produce cáncer es bien alarmante, la verdad es que muchos lo sabemos, pero aún así estamos siempre consumiendo esto. Y es bastante interesante que usted nos pueda comentar para que nosotros miremos de repente la etiqueta nutricional que tiene esta bebida y sepamos qué compuesto es el que produce cáncer o qué compuesto es el que está apuntando más a la producción del cáncer. Bueno, el consumo excesivo de ácidos tampoco ayuda, ¿no?, porque estaríamos agregando acidez extrema a lo que es la pared gástrica, pero por ahí hay estudios que hablan de 3 compuestos o edulcorantes artificiales, que es aspartame, que es también, por ejemplo, acesulfamo K, y por ahí sacarina. Estos 2 últimos ya han reportado estudios a nivel de lo que son animales de laboratorio, que han reportado alguna incidencia o porcentaje de interés y de preocupación en problemas de cáncer a nivel de, de lo que es médula, pero también a nivel de lo que es reproducción. Entonces, por ahí posiblemente también un daño genético. Bueno, muchísimas gracias por estar compartiendo esta información con respecto a algo que es bien usual en que nosotros lo consumamos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, licenciada Rosana. Buenas noches. Por esto, buenas noches. Y bueno, con ustedes, queridos televidentes, compartirles que como Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional estamos preparando un encuentro de graduados en donde los invitamos a todos ustedes que quieran ser parte de este programa, pues para que puedan acercarse ya sea a nuestro departamento o hacer las preguntas que ustedes tengan al respecto en nuestra página de Facebook, para que puedan tener la mayor información. Esto se realizará el 28 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Después de una pausa comercial, regresamos con el segmento de Así es la vida. Sin antes, vamos a compartir con ustedes un segmento de acreditación. Ya volvemos. Buen día a todos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, desde hace un par de décadas, ha venido desarrollando algunos procesos de autoevaluación y evaluación externa que le han permitido mejorar el ejercicio de su autorregulación institucional. Esta iniciativa confirma el interés y el compromiso de nuestras autoridades universitarias de consolidar una cultura de calidad.
Actualmente la universidad retoma esta iniciativa y ha iniciado un proceso que conlleva el logro de un objetivo muy importante para toda institución de educación superior, como es acreditarse internacionalmente. En ese contexto es que el día de hoy damos inicio a este segmento que hemos titulado Acreditación y Calidad Sostenida, que tiene el propósito de compartir con la sociedad hondureña y con la comunidad universitaria en particular sobre los avances de nuestra universidad en ese camino hacia el logro de este objetivo de la acreditación institucional. Este día hemos invitado a la máxima autoridad de nuestra casa de estudios, el señor rector, doctor Hermes Alduvín Díaz Luna, con quien estaremos conversando sobre este tema. Señor rector, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un gusto, maestra Martínez. ¿Podría usted ampliarnos sobre este tema de acreditación institucional, lo que implica para nuestra universidad y hacia qué apunta la universidad con este proyecto académico? Bueno, este proyecto académico es un compromiso que el equipo de rectoría ha asumido, avalado por todo el Consejo Superior Universitario, donde está representados los distintos departamentos académicos, los centros universitarios regionales que tiene la universidad a nivel nacional, y lo hemos visto como una nueva fase de trabajo que UPN está impulsando en este momento, dado que las reformas que se han dado en el sistema y los indicadores de logro educativo en el país necesitan que la universidad que forma profesores necesita replantearse la formación profesional para cada uno de los niveles educativos. Es así que hemos buscado los mecanismos y hemos encontrado que a través de varias décadas UPN ha venido impulsando procesos de autoevaluación y evaluación de carreras y de programas a través de la unidad técnica que el SUCA ya tiene, digamos, disponible para tal efecto para todas las universidades públicas en la región. En esta nueva etapa estamos buscando hacer un proceso de autoevaluación y evaluación con miras a la acreditación a través de la agencia HCERES, que es una agencia europea radicada en Francia, con la cual estamos trabajando actualmente. ¿Qué significa para una universidad de educación, para una institución de educación superior como la nuestra, doctor Hermes, el acreditarse en términos prácticos? ¿Qué implica para esta universidad? Bueno, es cumplir con el mandato que el Estado nos ha dado de ser transparentes y rendir cuentas a la sociedad sobre los dineros públicos que nosotros recibimos en términos de formación. Y para eso se necesita entonces que la universidad como la nuestra cumpla con un sistema de indicadores donde se vea de manera transparente el impacto de la formación y cómo las personas que estamos formando aquí como futuros profesores van a desempeñar su trabajo de una manera eficiente en el sistema educativo nacional. Muy bien, agradecemos al señor rector su participación en este día y les invitamos a seguir pendiente de este segmento Acreditación y Calidad Sostenida, donde estaremos conociendo más sobre este importante proyecto para la Universidad Pedagógica como es la acreditación institucional. Muchísimas gracias, queridos televidentes, por continuar en sintonía de nuestro programa Vamos a Descubrir. En este segmento de Así es la Vida estaremos platicando sobre un tema bastante interesante y que bastante se ha popularizado en este momento, aprovechando que estamos en esta época donde está estrenándose en el cine una película que se llama Megalodón. Se podría decir que es una especie en donde se había considerado extinta, y entonces el trama de la película se basa en que un cierto grupo de investigadores estuvieron investigando bastante, valga la redundancia, sobre las profundidades del océano para investigar pues si realmente estaba extinto esta especie. Es en este momento donde le doy la bienvenida al magíster Javier García. Buenas noches. Muy buenas noches, Nao. Buenas noches a todas las personas pendientes de este segmento y de este programa. Entonces, esta película que ya en este segmento nosotros estamos bastante acostumbrados a hablar un poco sobre la viabilidad que tiene ese tipo de producciones cinematográficas. Se trata sobre un equipo de investigadores entonces que bajan hacia las profundidades del océano y se encuentran con una especie
como de este tipo, una especie bastante grande, lo podemos ver en pantalla, y que llama bastante la atención si realmente existirá y cuáles son como esas condiciones que este podría tener con respecto a la supervivencia y sabiendo de que demandaría demasiado, ¿verdad? En cuanto a bastantes factores. Sí, Entonces, definitivamente. sí me gustaría que usted nos empezara a explicar qué es exactamente un megalodón y si realmente existió. Sí, bueno, llama la atención definitivamente. A quien primero le llamó la atención fue a la niña. Vemos que andaba jugando con una pelotita que no sé qué función cumplirá, pero que es el primer susto que le saca, es el personaje más vulnerable, ¿verdad? Sí. Seguramente de todo el staff de ese submarino. Aunque sí vamos a tratar algunos puntos sobre la viabilidad, como usted bien lo menciona, es importante dejar en claro desde ahora que existió, está muy bien documentado la existencia de este pez cartilaginoso llamado megalodón, que tenía pues unas dimensiones bastante notorias con respecto y desproporcionadamente grandes con los seres que tenemos de esa misma naturaleza en nuestros días. Entonces eso sin duda alguna es una especie muy bien documentada, con la que vamos a ver la precisión biológica con la que se trató el resto de los factores en la cinta. Bien, y estamos viendo ahí en pantalla una comparación Exacto. de diferentes tamaños. ¿Cómo llegó a alcanzar estos tamaños? Bueno, justamente llegó a alcanzarlos porque genéticamente está predispuesto para tener esa complexión, ¿verdad? Eso es lo que manda. Ahora, ¿cómo se mantiene un organismo de ese tipo? Es un tema aparte. Miremos que estas imágenes son muy útiles porque lo que se puede ver en ellas es la proporción, ¿verdad? Vemos que salen dos megalodones porque el primero y el segundo son dos estimaciones, una conservadora y otra un poco más optimista, si se quiere. Porque recordemos que estamos hablando de seres extintos, y de hecho esa es la novedad de la trama, que se creyó extinto por millones de años, y que resultó no estarlo, estaba oculto en las profundidades, como usted lo dice, que es el área que estaban estudiando los científicos. Pero ¿cómo se estima de verdad un tamaño de un animal extinto? Entonces, para esta pregunta contemplemos que estamos hablando de peces de cartílago. Es un grupo de peces que se llaman condrictios, contro significa cartílago, ictio significa pez, y que entonces no tienen la misma facilidad que otros seres que tienen esqueleto de calcio para dejar impresiones más duraderas o dejar huesos calcificados, petrificados, que después se pueden reconstruir con una precisión muy Certera. nítida, correcto. Entonces, en este pez que es de puro cartílago ha sido más difícil estimar una longitud precisa, pero el consenso actual es que tenemos un ser que en su vida adulta fácilmente logra alcanzar los 16 metros, que es casi como lo que vimos en la imagen anterior, que es mucho más grande que cualquier otro pez que haya en nuestros días. Si vemos que el tiburón blanco mide 20 pies, o sea, son como 6 metros. Vemos el ser humano que medirá en promedio unos 1.7, se mira sumamente grande y fiero, el tiburón blanco. Entonces, aunque sean 16 metros y no los 30 que se les atribuyeron en algún momento a los megalodones, sigue siendo una especie anormalmente grande para nuestros estándares actuales. Entonces, se ha logrado estimar, como siempre, haciendo promedios sobre impresiones en lechos oceánicos, y entonces esto ha hecho que tengamos información sobre estos seres. ¿Y cómo es que realmente podría ser que no estuviese extinto? Es sumamente poco probable que no esté extinto, porque algunas cosas de las que han dado pie y que hacen un poquito más rica la trama, porque siempre es mejor creer que es probable que algo suceda. O sea, estamos viendo un animal fiero, estamos viendo un animal asesino, un animal despiadado, y decimos, uy, pero qué genial que existiera en realidad algo así. Entonces, tener elementos que lo hagan más probable a nuestro criterio es siempre bien visto para Hollywood. Entonces, ¿qué ha pasado con este tema? Que organismos como los llamados colecantos, que son unos peces que hicieron justamente la transición de la vida acuática a la vida terrestre, creo que de hecho tenemos imágenes de archivo de esto, han aparecido, se creían extintos también, y han aparecido a la superficie, o sea, vivos. O sea, no han sido impresiones. Sí creo que tenemos imágenes de este pez. No son impresiones, sino que el pez como tal, lo tenemos en pantalla, si podemos ver, tiene estos lóbulos, las aletas son completamente diferentes a las que conocemos, porque estas son carnosas.
Entonces los colecantos son ese enlace entre la vida acuática, que requería nada más de aletas, y la vida terrestre, que ya ocupaba de extremidades más consistentes. Usted piensa en una aleta de un pez, de un pescado del lago de Yohoy, lo que tienen son como la aleta dorsal, la aleta en la espalda de ese pez, que no servirían para andar sobre terreno. Mientras que una mutación que le da esa contextura, esa consistencia. Como de reptil, ¿verdad? Exactamente, como de los primeros seres que salieron a la superficie, en este caso los anfibios, que estuvieron antes de los reptiles, pero que empezaron a dar esa transición, ya con pulmones, ya con más cositas que gradualmente los animales fueron adoptando para tener una vida completamente distinta y colonizar ambientes totalmente diferentes. Entonces, como han aparecido estos, se dice, bueno, pero si estos aparecieron y se creían extintos hace 200 millones de años, entonces fácilmente puede haber un megalodón. Ahora, la diferencia está en las condiciones que requiere un organismo como este, de aguas muy profundas para vivir, y lo que ocupa un animal carnívoro de 16 metros de longitud. Sí. O sea, entonces el tema aquí está en la supervivencia de la especie. Usted preguntaba al principio, ¿cómo lograron esos tamaños? Y bueno, la genética está predispuesta para eso. Ahora, que la naturaleza, por selección natural, favorezca esas adaptaciones, esas características, es porque se adaptó a un medio. Entonces, la premisa de la película, y usted me corregirá aquí si me equivoco, es que lo encontraron en aguas profundas. Sí. En aguas sumamente profundas. Entonces, esa es un gran fallo biológico. Ese es el primer contraargumento de la trama. Porque también tenemos en imagen un diagrama de los ecosistemas y sabemos que la zona que se llama epipelágica, epi significa arriba y pelágica aguas profundas, es la zona que tiene muchísima más incidencia de sol. Y el sol es vida, así como el agua. Entonces, donde hay mucho sol, tenemos muchísimas plantas, tenemos muchísimo plancton, tenemos muchos organismos fotosintéticos que son, sin duda alguna, la base de la cadena alimenticia. Pensemos qué pasa en la Tierra cuando se extinguen las plantas. ¿Por qué decimos que las abejas son tan importantísimas y que si dejan de polinizar las plantas, nos morimos de hambre? No solo los vegetarianos, yo no soy vegetariano, no solo los vegetarianos, sino que todos los seres, todos, absolutamente, porque colapsa esa cadena alimenticia. Entonces, el punto en los ecosistemas acuáticos, donde está esa sobreproducción, y con ello una sobreabundancia, una diversidad tremenda, es en la zona superior. Entonces ahí es donde se mueven los tiburones, podemos ver en ese esquema que ahí se mueven las tortugas, ahí están los nidarios, las medusas, y ahí está el zooplancton y el fitoplancton, que son los que hacen eso posible, esa vida de grandes animales como las ballenas, mamíferos, que comen barbaridades de esos organismos, correcto, o los corales, los arrecifes, que son los ecosistemas más diversos del planeta. ¿Por qué razón? Porque están ahí. Entonces, un animal que tiene tanta demanda, usted piense cuánto podrá comer un megalodón de 16 metros. Si para un zoológico es difícil mantener a un jaguar que es bastante más pequeño y que también es carnívoro, y hay que estarle comprando carne para que vivan, a los leones, a todos estos animales que tienen esas condiciones de cautiverio, ¿cuánto podrá comer un megalodón? ¿Y cuánta de esa comida podría encontrar en un lugar que es cero productiva a nivel lumínico? Sí. Entonces, ahí tenemos una primera gran inconsistencia. Sí, porque esto de la película se basa en realmente en lo más profundo y bueno, hay bastante presión, lo de la temperatura. Entonces ahora que usted lo menciona tiene razón porque se nota pues que hay bastantes como inconsistencias en eso, porque si estamos ya en lo profundo no hay tanta vida y ya después, bueno, no vamos a spoilear, pero sí, porque estamos viendo que son animales masivos, pues, o sea, tenemos otros animales como por ejemplo los calamares gigantes, que se llaman calamares gigantes, pero que no tienen ni por cerca una longitud como la que estamos hablando del megalodón. Y ahí estamos hablando, estamos viendo un ejemplo en pantalla. Son así pálidos por el mismo tema de que están en aguas profundas, pero tienen mucho menos de 16 metros. Podemos ver ahí una persona caucásica y todo, o sea, suponemos que es una persona alta, pero vemos que en la proporción es un tamaño bastante moderado. Sí. Y esos sí han salido a la superficie, o sea, de esos tenemos pruebas toda la vida, porque aunque son de profundidades, ellos encallan, o sea, ellos cuando mueren, las mareas lo traen hacia afuera, y ahí tenemos un ejemplo. Entonces, nunca hemos tenido el caso de que salga un megalodón encallado.
después de tantos miles de años, no se ha documentado una tan sola vez. Entonces ese es otro argumento, menos fuerte que el de las necesidades ecosistémicas, ¿verdad? Pero que también demeritan un poco las probabilidades de que exista un organismo de ese tipo, tan masivo como fue el megalodón en su momento. Entonces, entonces el tema aquí es que hay bastantes especies que ya se creen extintas y que por alguna razón, como lo que usted me estaba mencionando con esta especie anterior, salen a la luz ya como especies vivientes, como especies que estuvieron viviendo, pero que ya salen, como en este caso, que ya sin vida, ¿verdad? Así es. Y también han aparecido organismos con vida, ¿verdad? Porque hay ahora tecnología, afortunadamente, que permite conocer un poco más nuestros ecosistemas y con ellos conservarlos de alguna manera. Por ejemplo, todo este tema del plástico que se ha visibilizado como un tremendo problema a raíz de ver estas islas de basura, de ver todo este montón de cosas que gracias a las facilidades tecnológicas que tenemos ahora podemos comprobarlo, satélites, imágenes satelitales, etcétera. Entonces, sí, sin duda alguna, los submarinos que existen ahora, por ejemplo, han permitido conocer mucho más de los ecosistemas profundos. Se conoce como 3% de los ecosistemas profundos, así que con toda seguridad van a aparecer muchas nuevas especies, pero muy poco probablemente uno tan masivo como el megalodón, que tendría esas necesidades completamente distintas a las que esa región ecosistémica proporciona. Sí. Y algo bastante curioso de esto es que usted nos puede estar comentando muchísimo de todas estas producciones cinematográficas que nos venden o que se nos hace tan interesante, y ver cuáles son las viabilidades y no. Así que le agradecemos por eso. Y a ustedes, queridos televidentes, les invito a que se queden con nosotros. Ya volvemos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Vamos a Descubrir, en su segmento Noticiencia, donde hablaremos acerca de noticias nacionales, acerca de nuevas innovaciones, de nuevos avances tanto científicos en medicina, en física, en química y entre muchas otras áreas. Esta noche nos acompaña Fanny. Muy buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, queridos televidentes. Recuerden que entre las noticias que vamos a abordar de índole internacional, tenemos que la serotonina puede acelerar el aprendizaje. Vamos a investigar, ¿verdad? Vamos a darles como pauta cuál es la importancia en sí que tiene la serotonina en cuanto a lo es el aprendizaje. Otra de las noticias también en el ámbito internacional es que descubren nuevas formas para reducir lo que es el daño de los vasos sanguíneos en lo que es la diabetes. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos prevenir, ¿verdad? O reducir estos tipos de daños en lo que es los vasos sanguíneos. Y entre otras noticias, pues tenemos también la noticia acerca de que construyen el acelerador de partículas más potente del mundo y también que científicos vuelven completamente invisible un objeto. Dando inicio a la noticia, pues, de que en Europa construyen el acelerador más potente del mundo, pues esto es, este objeto o este aparato lo están elaborando en Suecia, en las afueras de la ciudad de Lund. Pues ¿en qué consiste este acelerador de partículas? Pues este acelerador de partículas consiste en penetrar la materia sin dañarla y poder observar a una mayor escala sus dimensiones tanto atómicas y moleculares. También el haz de neutrones más potente del mundo permite observar cómo una molécula atraviesa la membrana celular. Esto va a permitir nuevos desarrollos en fármacos acerca también de lo que es el cáncer. Y pues este proyecto, desde este acelerador de partículas, pues lo están trabajando 13 países europeos para poderlo llevar a cabo y lo quieren dar a emprender su funcionamiento en el año de 2023. ¿Qué le parece, Fanny, este acelerador de partículas? Qué importante, ¿verdad? Y que puedan hacer descubrimientos y sobre todo estos avances a nivel de partículas, porque ya usted lo mencionaba, que esto puede ayudar a combatir, ¿verdad? O prevenir lo que es algún tipo de cáncer. Y sobre todo, pasando a otra noticia, ya en el ámbito también de la salud, tenemos que la serotonina puede acelerar lo que es el aprendizaje. Sabemos muy bien que la serotonina es una sustancia química muy importante que se usa, o que más que todo las neuronas lo utilizan, en lo que son las células nerviosas. Además, en cada una de ellas puede ayudar lo que es parte de la comunicación entre cada una de las células, y sobre todo puede prevenir el efecto en cuanto a lo que es el comportamiento
y aún más cuando estas pueden tener un contacto o inclusive cuando pueden realizar a nivel neurológico lo que es la sinapsis. Ahora, según estudios realizados por neurocientíficos, demuestran que el descubrimiento, ¿verdad?, que tiene en sí la serotonina al nivel de aprendizaje podría ayudar a que éste se acelere de una manera muy grande. En los estudios que ellos realizaron en la Universidad del Reino Unido y en la Universidad de Champalinau, en lo que es Portugal, demostraron que la serotonina utilizada o que presentaba ciertos tipos de roedores cuando se incrementaba más que todo esta sustancia en ellos, ocurría lo que era un aprendizaje acelerativo. Este aprendizaje acelerativo construía o más que todo tiene como pauta que ellos podrían agilizar lo que es el cambio y sobre todo asumir esa aceleración a un estímulo que los científicos denotaban. Además, según estos estudios demostraron que revelan una cierta tipo de información. Al utilizar esta sustancia y al realizar estos avances a nivel de la serotonina, pueden ocasionar lo que es una información que puede tener una consecuencia, y esta consecuencia podría cambiar de acuerdo a la opinión, más que todo la aceleración y la velocidad que en este caso los roedores tenían por el aumento de lo que era la serotonina. Entonces ellos demostraron, según estos estudios neurocientíficos, que la serotonina puede ser de mucha ayuda para el ser humano. ¿Para qué? Para que pueda haber una aceleración en cuanto al aprendizaje y tener sobre todo cada una de las competencias que existen, ¿verdad?, a nivel cerebral, y lo puedan desarrollar. No sé, Jocelyn, ¿qué le parece esta noticia? Pues qué importante que se sigan avanzando acerca pues del desarrollo del aprendizaje, que es algo que a todos los estudiantes pues nos compete y nos debería también interesar mucho. Y cambiando pues de tema, acerca de otra noticia, traemos pues la noticia de que vuelven invisible a un objeto. Esto realmente llama bastante la curiosidad, pues ya sea que nosotros quieran desaparecer o también por la seguridad de esconder a la vista algo de los demás. Pues un grupo del Instituto Nacional de la Investigación de Científicas del Montreal, Canadá, pues ha podido establecer lo que es el efecto Talbot, que consiste pues en generar un objeto de una manera invisible. Claro está de que este avance pues sigue en proceso, todavía no han confirmado en sí un objeto que lo hayan desaparecido completamente, pero está en proceso. ¿Y en qué consiste? Pues por ejemplo, esto quiere utilizarse para resolver ciertos problemas actuales en las conexiones de telecomunicaciones, por ejemplo, en reorganizando el espectro de la energía de la señal y disminuir interferencias de ruido y dispersión. En este consiste pues el trabajo de desarrollar ese objeto invisible que no lo podamos ver, para esconder por seguridad ciertas redes de telecomunicación. Entonces esperamos pues de que se siga desarrollando y se pueda ya implementar este objeto pues que pueda ser absolutamente invisible. ¿Qué le parece, Fanny, esa noticia? Qué interesante, ¿verdad? Y cada vez la tecnología, los avances tecnológicos nos asombran. ¿Por qué? Porque al crear este tipo de artefacto, ¿verdad?, o aparato, ayuda a tener más privacidad a nivel de redes sociales. Bueno, pasando a otro tipo de noticia, ahora en cuanto a lo que es el descubrimiento de nuevas formas para reducir lo que es el daño de los vasos sanguíneos en cuanto a lo que es la diabetes. Sabemos que las enzimas son proteínas totalmente solubles encargadas de la regulación de ciertos tipos de reacciones químicas presentes en lo que es el organismo. Unos estudios realizados por la Escuela de Medicina de Georgia, y más que todo publicado en una revista llamada Seed Reports, indican que los niveles de enzima PDIA1 disminuyen en gran medida lo que es el caso de la diabetes. Este enzima es responsable de la homeostasis, más que todo de las células y sobre todo del endotelio, que sabemos que el endotelio es parte de las capas del tejido que recubre el interior de los vasos sanguíneos. Además, esta recobertura también ayuda a proteger lo que es el corazón. Además, se centran más que todo en lo que son las células centrales energéticas que generan, ¿verdad?, en lo que es el endotelio. Además, han mencionado, según estos estudios realizados en esta escuela de medicina, que esta enzima puede ayudar más que todo a lograr un equilibrio, ese equilibrio a nivel interno, a nivel fisiológico, y sobre todo va a ayudar que los vasos sanguíneos puedan tener una reparación.
Más que todo esta reparación tiene como eje o como constitución el poder utilizar este tipo de enzimas, ¿verdad? Que es la enzima PDIA1, que va a ayudar a lo que es la reducción, ¿verdad? O mitigar lo que son los daños que se encuentran en los vasos sanguíneos y sobre todo producir y reparar los vasos sanguíneos, valga la redundancia, para que cada una de estas células puedan tener una estabilidad funcional y sobre todo una estabilidad celular. Entonces, sabemos que estos tipos de enzimas van a ir en conjunto con lo que es la mitocondria y van a ayudar a poder tener una reparación no solo de estos vasos sanguíneos. Sabemos que el tener una acelerada, ¿verdad?, contribución de células que pueden ser cancerígenas o no, también pueden ayudar o pueden causar un daño a lo que es vasos sanguíneos por lo que es la diabetes. Entonces es muy interesante, ¿verdad?, de que tengamos más que todo como auge o presente lo que son cada una de estas enzimas y las proteínas que nos pueden facilitar. ¿Yoseli? Qué importante, Fanny, eso, ¿verdad? De que se pueda reducir lo que es por medio de los vasos sanguíneos, lo que es la diabetes. Es un tema muy crucial en nuestro país, Honduras, pues se muestran altos niveles de diabetes en las personas adultas. Entonces es algo pues muy importante de que se sigan innovando acerca de esto. Muy bien. Entonces recuerden, si ustedes tienen algún tipo de sugerencias, comentarios o algún tipo de noticias que nosotros podamos impartirles, ya sean de carácter nacional e internacional, pueden escribirnos, ¿verdad?, en nuestra página de Facebook y nos pueden buscar como Vamos a Descubrir CCNN. Y recuerden sintonizarnos el día viernes de 8 a 9 de la noche por su canal TEN Canal 10. Buenas noches.